Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a dar tejido muscular. Aquí les traigo a presentar lo que es el programa en cuanto a la unidad temática número 5, donde encontramos el tejido muscular. Aquí está bien detallado cuáles son los contenidos esenciales que debemos conocer y son tejido muscular, las características, la clasificación, que se clasifica en tejido muscular liso, el estriado, y el estriado se subclasifica en esquelético y cardíaco. Luego vamos a tener que estudiar la ultraestructura de cada uno de ellos, la distribución, la organización, qué inervación tiene, así como en el liso, como en el estriado esquelético y el estriado cardíaco. Vamos a estudiar a las miofibrillas, a los miofilamentos, al retículo sarcoplasmático, el concepto de sarcómero, cómo es el mecanismo de contracción de este músculo, qué son las fibras rojas, blancas e intermedias. Bien. Esto es importante que siempre lo tengamos presente, sobre todo para llegar a la competencia que nosotros queremos en la cátedra, que es esto, y para que ustedes en el día de que se presenten a rendir el examen lo tengan más engranado esto. Bueno, fíjense que la naturaleza desarrolló unas células muy especializadas en este tejido, que son las células musculares. Estas células especializadas tienen la capacidad de generar el movimiento. ¿Cómo lo hace? Gracias a su capacidad contráctil, ¿sí? A su capacidad de acortamiento. Esto lo diferencia a a otros tejidos que no tienen capacidad contráctil. Por ejemplo, es correcto decir que el tejido muscular, que el músculo es aquel que se contrae, pero por ejemplo un tendón no se contrae, sino que es el músculo, el vientre muscular en sí. Eso es gracias a sus células musculares que se han desarrollado en el transcurso de la evolución. Entonces permite realizar este movimiento como lo vemos en la imagen. Estas células muy especializadas, que son las células musculares, son muy alargadas, con el eje longitudinal orientado al movimiento. Tan es así, tan largas son estas células en comparación a otras, que se las denominan fibras musculares. Es importante entender que el concepto de fibra muscular es distinto a aquellas fibras extracelulares que las estudiamos previamente en tejido conectivo, donde ahí estudiamos fibras colágenas, reticulares y elásticas. Bueno, ahora cuando decimos fibras musculares, estamos hablando de la célula del tejido muscular. La forma de esta célula que es alargada, fíjense, tiene el eje longitudinal orientado al movimiento y vamos a encontrar en ella miofibrillas, mitocondrias, el sarcolema, el núcleo. Ahora bien, este concepto que estamos diciendo de que el eje longitudinal de la fibra se encuentra orientado al movimiento es esto, miren. Si nosotros trazásemos el eje, este vendría a ser el eje transversal de la célula. Pero ahora bien, el eje longitudinal sería este, ¿sí? El que sigue el sentido más largo, el sentido longitudinal. Entonces, al decir que el eje está orientado al movimiento, es entender ese sentido de contracción, de acortamiento que me va a generar el movimiento. Por ejemplo, estamos viendo la vista lateral del miembro superior, en donde podemos ver las fibras del deltoides medio. Fíjense que las fibras, estas vendrían a representar el grupo medio. Estas fibras descienden verticalmente y están siguiendo el sentido de los movimientos. Cuando se contrae este músculo, va a generar el movimiento de desplazar el brazo hacia el lateral, o sea, de realizar el movimiento de abducción. Ahora, si vemos las fibras posteriores, vamos a ver que son un tanto más oblicuas, que van siguiendo el sentido de anterior a posterior.
Lo ven ahí, que si hacemos una vista posterior, podemos apreciar mejor cómo lo vemos aquí. Entonces, cuando se contrae este músculo, porque sus fibras están siguiendo el sentido del movimiento, va a desplazar el brazo hacia posterior, generando los movimientos de extensión en este caso. Y así sucesivamente vamos a ir viendo las fibras orientadas de todos los músculos. Este es el supraespinoso, por lo cual cuando se contrae siguiendo el eje longitudinal del movimiento, va a realizar el movimiento de abducción. Aquí lo mismo, tenemos la dirección del músculo infraespinoso y por debajo la dirección de los redondos. Bueno, en cuanto a lo histológico, este músculo, este tejido muscular en realidad, tiene una clasificación y se clasifica en músculo estriado y músculo liso. Este músculo estriado, como su nombre lo dice, se caracteriza porque al observarlo, fíjense que presenta este estriado muy característico. Y el músculo estriado se va a subdividir el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco. Fíjense que ambos tienen estas estriaciones transversales. Ahora, el músculo que le sigue es el músculo liso. Ya en su citoplasma no aparecen estas estriaciones transversales. El músculo esquelético es aquel que se encuentra en todo el aparato locomotor. O sea, si uno le pregunta ejemplos de él, vendría a ser el bíceps, el tríceps, el braquial, el brachioradial, el tríceps sural, el sartorio, todos ellos. Ahora bien, el músculo estriado cardíaco, adivinen dónde se encuentra. Va a estar en el miocardio, ¿sí? Lo vamos a encontrar en el corazón. Y el músculo liso es un músculo involuntario que se va a encontrar en las vísceras, ¿sí? Ya sea en el intestino delgado, en el grueso. Bien, fíjense que son las mismas imágenes que teníamos recién, pero ahora vamos a observarla al microscopio óptico. Este es el músculo estriado esquelético, donde a la derecha vamos a ver a sus estriaciones. Fíjense que sigue un patrón con la fibra muscular que está por arriba y esta vendría a ser otra fibra muscular y aquí abajo hay otra. También podemos advertir e ir reconociendo estas estructuras que son los núcleos, ¿sí? Son los núcleos. Como lo vemos aquí en el esquema, lo podemos ver nuevamente en una fotografía de un corte histológico. La siguiente es el estriado cardíaco, en donde miren, ya no están tan empaquetadas. Fíjense que hay estos espacios y podemos ver que esta célula se une extremo con extremo gracias a estas estructuras que está señalando las flechitas. Ya le vamos a poner nombre a eso enseguidita. Fíjense también que se aprecian las estriaciones, pero no es tan acentuado como el estriado esquelético. Ahora bien, vamos a hablar del liso. Fíjense dónde podemos apreciar sus núcleos en el corte histológico. ¿Y se acuerdan el concepto de las primeras clases donde decíamos que la membrana plasmática no estaba dentro del poder de resolución del microscopio óptico? Por lo cual, para nosotros iba a ser un desafío reconocer los límites de una célula a la otra, pero que se podía identificar gracias a la presencia de sus núcleos. Bueno, aquí tenemos a los núcleos que nos está diciendo que aquí estas células están muy empaquetadas y que son alargadas, ausadas, siguiendo el eje longitudinal. Bien, para que veamos nuevamente el mayor aumento, un poco más de cerca, fíjense las estriaciones.
Y los núcleos, ¿ven cómo entre los tres la presencia de los núcleos son diferentes? Miren los núcleos de este que es el cardíaco, es redondo, central. En cambio del liso es alargado, aplanado. Bien. Este tejido muscular puede sufrir atrofia o hipertrofia. Y la palabra trofia, sí, viene trofe de nutrición. Y el sufijo A quiere decir ausencia, o sea, sin nutrición quiere decir la atrofia. Fíjense cómo un paciente, una persona, puede tener desuso de ese músculo y empieza a transitar lo que es la hipotrofia, o sea, tiene poca nutrición. Y luego viene la atrofia. Fíjense la diferencia que hay entre estos dos. ¿Lo ven? ¿Lo pueden notar? Fíjense que si vemos aquí, esto vendría a ser el gastronemia medial, que tiene un buen volumen, pero si vemos ahora el derecho, vemos que ha perdido volumen. Es por eso que aquí estamos en una presencia de una atrofia. Ahora miren, miren lo que es la longitud. Si el volumen del cuádriceps derecho se lo ve bien a los vasto lateral, vasto medial, hacia el recto. En cambio, miren el lado izquierdo. ¿Cuál creen que tiene atrofia para ustedes? ¿Lado derecho o el izquierdo? El izquierdo. El El izquierdo. izquierdo. Sí, muy bien. Fíjense el izquierdo. Entonces, va perdiendo ese volumen. Y si prestamos atención, vamos al izquierdo. ¿A alguien le llama la atención otra cosa? ¿Qué más pueden apreciar del izquierdo? ¿Tiene una cicatriz? Tiene una cicatriz, sí, muy bien. Aquí podemos ver esta cicatriz. Muy probablemente este paciente, sí, haya salido de una cirugía de rodilla, por lo cual mucho tiempo en desuso, sí, haciendo el reposo, ¿sí? Fíjense cómo se nota muy bien esa pérdida del volumen denominado atrofia. Entonces no estamos lejos de esto, vamos a ver constantemente estas atrofias y nosotros como kinesiólogos vamos a ir a combatir esa atrofia. Tenemos que hacerle que gane volumen, que gane trofismo a ese músculo para que esté bien fuerte, para que haga sus actividades de la vida diaria, para que vuelva a trabajar, para que vuelva a jugar, para que se vuelva a sentir bien. Fíjense ahora, lo opuesto vendría a ser la hipertrofia. Fíjense cómo tiene un exceso de nutrición, ¿sí? Tiene un exceso de volumen. Y esto es porque está bien entrenado, está bien trabajado ese músculo, por lo cual esta rodilla va a ser muy estable, va a tener mucha estabilidad gracias a los músculos que vienen y son los verdaderos ligamentos activos de esta. Entonces, el concepto de hipertrofia se da gracias a que aumenta el número, ¿sí? de de una estructura que ahora ya la que vamos a conocer, que es el sarcómero. Cuando hay atrofia, aumenta el número de sarcómeros en el tejido muscular, ¿sí? Y cuando hay hipotrofia o atrofia, disminuye ese volumen, ese número. Entonces, dicho esto, pasamos a ver, a conocer la organización de este músculo esquelético. Fíjense, desglosamos lo que es el bíceps. Entonces, tenemos aquí una fibra muscular. Acuérdense que perdón, que la fibra muscular es una célula, ¿sí? Entonces, miren, tenemos el músculo que se clasifica, se agrupa en grupos de fibras musculares. Este grupo de fibras musculares se va a denominar fascículo muscular. O sea, un fascículo muscular es un grupo de fibras. Ahora, agarramos, ¿sí? A esto y lo desglosamos y vamos a tener, ¿sí? A un solo fascículo. Si vemos bien aquí, cada redondito que está aquí es un fascículo, por lo cual un músculo se compone de un grupo de fascículos. Y si lo desglosamos, vamos a tener a un único fascículo que podemos apreciar que cada
Cada compartimento ahora es una sola fibra muscular, o sea, una sola célula. Ahora bien, si desglosamos a esa fibra, a esa célula muscular, vamos a observar que está compuesto por miofibrillas, ¿sí? Y estas miofibrillas está compuesto por miofilamentos. Y si desglosamos eso, vamos a tener que esos miofilamentos están compuestos por sarcómeros. ¿Se entiende? ¿Se ve la secuencia de esto? Entonces, de menor a mayor, tenemos el sarcómero, tenemos a las miofibrillas, luego tenemos a los miofilamentos. Los miofilamentos van a componer a una sola fibra. Las fibras van a componer a un fascículo, ¿sí? Y el músculo se va a componer de un grupo de fascículos. Ahora miren, esto que vemos acá, ¿sí? Vendría a ser esto, una fibra muscular que está compuesto por un grupo, esto es un fascículo, esto es otro fascículo, este es otro fascículo. Fíjense cómo un fascículo se compone de varias fibras musculares. Esto vendría a ser una fibra muscular, la segunda, la tercera, la cuarta y quinta, ¿sí? Estas fibras musculares a su vez se componen de miofibrillas. Ahora, fíjense que cada compartimento tiene una envoltura. De por sí el músculo, ¿sí? Está rodeado por una capa de tejido conectivo denominada epimicio, ¿sí? Que el epimicio se va a confundir con la fascia circundante. La fascia circundante es el tejido conectivo que me va a estar conectando, que me va a estar empaquetando a los compartimentos musculares. Ahora, esta fascia y este epimicio que me cubren por fuera el músculo, la capa más externa, luego manda una prolongación y va a rodear, lo vemos aquí abajo, va a bordear a todo un fascículo. Pero ahora bien, esta capa de tejido conectivo se denomina perimicio. Peri, ¿sí? De por fuera, inicio de músculo. Y si prestamos atención, vamos a ver que este perimicio manda una prolongación, manda una proyección hacia el interior de la estructura, rodeando a cada fibra muscular, ¿sí? Esto lo va a rodear en forma de endomicio, ¿sí? Fíjense cómo se ve aquí de verde, verde clarito, en donde el endomicio va a abundar, va a predominar las fibras reticulares. Otra imagen tratando de reconocer lo mismo. Fíjense, vamos, vieron que ustedes a veces, a ver, al que le gusta cocinar, eh, al que le gusta hacer asado, van a ver que cuando compran, por ejemplo, pollo, lo cocinan, van a ver que sale una pielcita transparente. Bueno, eso vendría a ser la fascia, y vendría a ser todas sus envolturas, vendría a ser las capas de tejido conectivo que la envuelven, al igual que cuando lo más próximo a eso es una entraña que se me ocurre ahora, o el lunes después del fin de día, ¿no? La entraña, cuando ustedes sacan esa capa neurótica, ¿sí? Y por dentro se está traccionando todas esas envolturas que tiene, que son estas que estamos hablando, son el perimicio, el endomicio, el epimicio. ¿Se entiende? ¿Me explico? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Y fíjense, traemos un esquema en donde vemos la unión, primero que nada, entre el vientre muscular, rojo representado aquí, y el tendón. Esta es la transición que hay. Aquí entonces empieza a disminuir los sarcómeros para aumentarse de haces de fibras colágenas. Estas fibras se van a anclar en el hueso. Ahora, si vamos hacia el lado derecho, vamos a encontrarnos de nuevo con esto que estuvimos describiendo. Entonces, la envoltura más periférica del músculo vendría a ser el epimicio. Pregunta de examen, ¿sí? ¿Qué es el epimicio? Ahora bien, la envoltura que le continúa, ¿sí? A estos grupos de fibras, fíjense,
grupos es el perimicio, representado aquí de este celestito claro. Ahora, hacia la profundidad, ¿sí? Desglosamos un fascículo, lo levantamos y vamos a tener que estar compuesto por la fibra muscular. A esta fibra muscular le rodea el endomisio. Esta imagen está muy buena, se ve excelente la relación del tejido conectivo con el músculo, porque podemos apreciar, miren aquí, los vasos sanguíneos. Podemos apreciar cómo penetran al tejido muscular estos vasos sanguíneos para poder nutrirlo por estas envolturas que son el epimicio, endomicio y perimicio. Bien. Otra imagen, este es del Geneser, donde podemos ver la relación que hay la fascia muscular con esta capa más externa que es el epimicio y cómo los vasos sanguíneos están entrando a través de él. Y no solamente los vasos, miren, sino también la inervación, porque vieron que en anatomía ustedes estudian el paquete vasculonervioso en cierta región del músculo, en cierta región, en cierto compartimento. Bueno, cuando hablamos de paquete vasculonervioso, estamos hablando que es el punto de entrada en el tejido de la arteria, la vena y el nervio. Y fíjense que acá se aprecia bien eso. Y la relación que hay del vaso sanguíneo con cada fibra muscular. Bien. Esto es una imagen, una fotografía de un microscopio de barrido de lo que es el endomicio. Miren, miren esta capa. Acá se ha resecado lo que es toda la fibra muscular y quedó solamente su envoltura. Miren cómo lo abraza en toda la circunferencia de la fibra muscular. Y tiene una relación, tiene una conexión con la fibra muscular vecina, con la fibra muscular del otro lado, y así se va conectando con todo el fascículo, con todos los fascículos, y va transmitiendo ese movimiento. Esto está compuesto por el endomicio, abundan las fibras reticulares, pero ya el perimicio y el epimicio ya vamos a encontrar también una alta composición de fibras colágenas. Entonces, miren bien, vieron que estuvimos estudiando el tejido conectivo. Bueno, cuando nosotros vayamos a hacer un tratamiento el día de mañana y hay poco uso de este músculo, se va, sí, retrayendo el músculo, se va cortando. Por eso a veces no alcanza solamente con hacer que logre la longitud del vientre muscular, sino también sus envolturas, ¿sí? Hay que trabajar la tensión de las fibras reticulares, de las fibras elásticas que se encuentran en las envolturas del músculo, ¿sí? No nos olvidemos de esto, por eso que lo estudiamos en histología, ahora en ciencias básicas, para luego entender mejor el tratamiento, los abordajes, cuando lleguemos a los años superiores. Entonces, cuando se acorta un músculo, se acorta también sus envolturas, por lo cual hay que trabajarlas. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, No, ¿algo profe, todo más? bien. Bueno, bien. Ahora empezamos a entrar en lo que es las características de este músculo del MO. Al microscopio óptico sería. Y fíjense, ahora ustedes ya estudiaron en introducción el citoplasma, la membrana plasmática, el retículo endoplasmático liso, las mitocondrias. Bueno, aquí vamos a ver algo de eso, pero fíjense, todo lo que significa sarco, quiere, el sufijo sarco, viene a representar lo que es músculo, ¿sí? Sarco es carne. Entonces, el sarcoplasma, ¿sí? Vendría a ser el citoplasma del tejido muscular. Ahora, el sarcolema, que es el plasmalema, vendría a ser la membrana plasmática de este tejido. Y el retículo endoplasmático liso, acá, ¿sí? Es el retículo sarcoplasmático y cumple un papel muy importante que ya lo vamos a ver. La longitud de estos músculos, o sea, de una fibra muscular, varía de 1 milímetro a 30 centímetros. Imagínense el músculo pedio en el oído, tan pequeño como 1 milímetro, que se contrae y se acorta, como el músculo sartorio, que fíjense, ustedes que ya
estuvimos viendo algo de miembro inferior, fíjense, desde su espina ilíaca, desde su espina ilíaca anterosuperior, que es de donde sale el sartorio, hasta, ¿sí?, la cara medial de la tibia. Fíjense, pálpense, oriéntense, miren toda la longitud de su muslo. Bueno, un músculo es tan largo, ¿sí?, que puede llegar a medir 30 centímetros. Ahora, este músculo, esta fibra muscular, se va a unir a tabiques intermusculares hasta llegar a su punto terminal. ¿Por qué? Porque toda fibra muscular es más corta en relación a lo largo del músculo. O sea, se van superponiendo como eslabones en el tejido conectivo, ¿sí? Desde su origen llega hasta un trayecto. Luego se anclan, ¿sí?, al tejido conectivo y luego vuelve a salir otra fibra muscular hasta llegar a su punto final. Bueno, miren, las estriaciones transversales, no nos olvidemos, es la principal característica histológica del músculo estriado. Estas estriaciones, como lo vemos aquí, este patrón transversal, solamente hay en el músculo estriado, por eso su nombre. Otra imagen, y esto tiene que ver según cómo lo preparó la técnica al tejido, ¿sí? Algunos se ven más rosas, más eosinófilos, otros se ven también eosinófilos, pero un poco más oscuros. Acuérdense que cuanto más lo dejamos en el frasco, a los cortes histológicos van absorbiendo más coloración. Bueno, vamos a representar entonces fibra muscular estriada esquelética. Es multinucleada, ¿sí? Cada estructura basófila que estamos viendo aquí, cada estructura coloreada de azul, son los núcleos. Miren, un núcleo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Varios núcleos. Pregunta de final. ¿Cuántos núcleos tiene la fibra muscular estriada esquelética? Y se quedan mirándome ahí. No le estoy preguntando números, ¿sí? No 20, 30. Es para que entendamos, para que la respuesta sea que la fibra muscular estriada es multinucleada. Tiene varios núcleos. No tiene un solo núcleo, tiene muchos núcleos. Esto es una sola célula, una sola fibra muscular, y miren la cantidad de núcleos que presenta. La otra característica es que estos núcleos se ubican en la periferia, o sea, están bien por fuera, en la parte exterior. Esto no es que está en el centro, sino que justo en la superposición estamos viendo desde afuera y el núcleo está bien por debajo del sarcolema. Esto es un corte longitudinal. Esto ahora viene es un corte transversal. Entonces, esto que les dije recién, de que no hay núcleos en el centro, es una realidad. Los núcleos se ubican en la periferia de cada célula, de cada fibra muscular. Ven aquí núcleos periféricos. Los núcleos son periféricos. En este corte también se puede apreciar la relación de una fibra muscular sola, cómo están empaquetadas en grupos. Esto vendría a ser todo un fascículo, este vendría a ser otro fascículo. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. Y esto vendría a ser lo que vamos a representar, lo que vamos a dibujar en el trabajo práctico. La fibra muscular longitudinal y aquella en un corte transversal. Si seguimos yendo a la ultraestructura ahora, ¿se acuerdan que una fibra se componía de miofibrillas? Bueno, estas miofibrillas se superponen una sobre la otra y se forma este patrón, es donde los mismos segmentos secuencial se ubican unos sobre otros. Miren este patrón, por eso que se ve la estriación. Y aquí entonces empezamos a describir lo que es un sarcómero. El sarcómero es la mínima unidad estructural y funcional del músculo, de la fibra muscular. Y en ella vamos a encontrar miofilamentos gruesos de miosina, miofilamentos delgados de actina, y vamos a encontrar que estos parten de unas líneas denominadas discos o línea Z.
En estos, ¿sí? Vamos a encontrar a los miofilamentos delgados, que miden unos 7 nanómetros. Estos, ¿sí? Son los filamentos de actina que se enrollan unos sobre otros, formando este patrón. Ahora, en ellos vamos a encontrar a este complejo TIC y a la tropomiosina, ¿sí? Fíjense que el complejo TIC, ¿se acuerdan de ellos? Ustedes ya lo estudiaron en la introducción. ¿Alguien se acuerda de ellos? Sí, profe. Ah, buenísimo, entonces va a ser más fácil explicarlo. Entonces teníamos el complejo TIC y tres subunidades, subunidad T, subunidad I y la subunidad C. La subunidad C va a estar en relación, vaya a interactuar con el calcio. La subunidad T entra en relación con esta otra molécula de tropomiosina. O sea, es como que un andamiaje que viene y lo tapa, lo sella y lo aplica sobre los filamentos de actina. Y luego tenemos la subunidad I, que es aquella que va a interactuar con la actina, propiamente dicho. Entonces, la C con el calcio, la I con la actina y la T con la tropomiosina. Fíjense, esta es la tropomiosina y está, miren, bordeando, está tapizando a varias subunidades de los filamentos de actina. La función de la tropomiosina es sellar el sitio de unión entre actina y miosina, lo sella, ¿sí? Lo impide que se una. Ahora esto es una reconstrucción en 3D de esto, ¿sí? Tenemos el complejo TIC, la tropomiosina y los filamentos. Luego tenemos a los miofilamentos gruesos, que estos se componen, si los estudiamos, los subdividimos, ¿sí? En dos cadenas pesadas de miosina, junto con otras dos, dos cadenas pesadas, junto a otras cuatro cadenas livianas o ligeras. Estos, ¿sí? Estos filamentos de miosina tienen polaridad. Y cuando decimos que algo tiene polaridad, decimos que tiene un extremo distinto al otro extremo. Por ejemplo, nosotros somos polares, tenemos la cabeza por un lado y los pies por el otro. Somos estructuras polares. La electricidad es polar porque de un lado negativo y del otro lado positivo. La Tierra es polar porque de un lado tiene el polo sur y del otro lado tiene el polo norte, dos polos distintos. Entonces, los filamentos de miosina tienen polaridad porque, ¿sí? De un lado vamos a encontrar las cabezas y del otro lado vamos a encontrar las colas. Estas cabezas también se llaman puentes transversales. Y fíjense que todo esto es porque las cabezas tienen que ir a interactuar con la actina para generar este movimiento que hablábamos en la primera diapositiva, este movimiento de acortamiento. ¿Cómo va a suceder esto? Tiene que entrar calcio en el sarcoplasma, entra el calcio, ¿sí? Va a interactúa con el complejo TIC, con la subunidad C, hace un cambio de conformación esto, esta estructura, por lo cual la tropomiosina queda liberada y también esta hace un cambio de conformación y libera el sitio de unión, que lo podemos ver aquí, que está tapado, sellado por la tropomiosina, y ahora lo deja libre. ¿Por qué? Porque aumentó la concentración de calcio. Entonces me lo deja libre. ¿Y qué va a suceder ahora? La cabeza de miosina va a ir a interactuar con este complejo, ¿sí? Y ya vamos a ver el mecanismo por el cual se genera un golpe de cabeceo, por lo cual va a movilizar. Bueno, ahora, esta unidad funcional de la miofibrilla, que es el sarcómero, ¿sí? Es un segmento miofibrilar, ubicado entre dos líneas Z. Este es su concepto. Estas dos líneas Z me van a sellar, me van a delimitar el sarcómero. Desde ellas, desde los discos, están partiendo los filamentos de actina, que quieren ir a interactuar con esto, que son los filamentos de miosina. Y fíjense que entonces empezamos a advertir a simple vista que vamos a tener a esta banda oscura que se denomina banda A.
porque es anisotrópica a la luz polarizada. Fíjense que si encendemos el microscopio y hacemos pasar la luz, tendría que pasar por más estructuras, porque aquí hay, fíjense, presten mucha atención, en la banda A va a haber actina como miosina, ¿sí? Pero fíjense que si vamos a la anterior, en el centro de los filamentos gruesos, como era polar, vamos a tener las colas. Entonces no va a haber tanta superposición en el centro porque las cabezas están más hacia afuera. Ahora si vemos el extremo, miren, aquí están todas las cabezas y en el centro deja un área desnuda. Esa área desnuda vendría a ser esta, la zona H o la banda H, ¿sí? Se halla desnuda en cuanto a puentes transversales, en cuanto a cabezas de miosina, por lo cual acá va a aparecer una bandita un poco más clara. Bueno, entonces, ahora si vamos más hacia lateral, vamos a encontrar a la banda I, que la banda I es el límite que hay entre el disco Z y el límite que me da el extremo de los filamentos gruesos de miosina. Por lo cual, en la banda I, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué encontraremos aquí? Tina. Solamente actina, ¿sí? Muy bien. Excelente. Bueno, nuevamente, miren, prestamos atención acá, filamentos gruesos. Miren todo lo que tiene que pasar la luz del microscopio. Por eso es anisotrópica la luz polarizada. Y la banda ahí es isotrópica, ¿sí? Fíjense que por acá pasa la luz, por lo cual se va a ver en distinto tono. Bueno, otra imagen para que podamos reconocer varios patrones. Disco Z, la banda I y la banda A. Y en el centro la banda H. Bueno, todo esto gracias, ¿sí? A toda esta estructura que tenemos. Miren, la línea Z, de ella va a salir la titina que me va a marcar la longitud de los filamentos de actina. Van a salir los filamentos de actina. Vamos a encontrar a la tropomiosina, al complejo TIC, a la tropomodulina, que es la que sella al el extremo plus de este. Bien, seguimos. Ahora, este sarcómero es el que se va a cortar y el que se va a relajar cada vez que se produce una contracción. Fíjense, la primera parte, la superior, es un sarcómero relajado. Esto tiene una longitud de 2,5 micras, pero cuando se contrae, se acorta el sarcómero, ¿sí? Y ahora este sarcómero mide 1,5 micras, por lo cual se acortó 1 micra, ¿sí? Fíjense que si se acortó 1 micra, quiere decir que de este punto, la banda I, esto, ¿sí? Se acortó. Y pasa lo mismo en el otro extremo. Esto se acortó, se acercó. En cambio, miren, si vemos el músculo relajado, el sarcómero, sigue largo, es un poco torcido mi flecha, pero bueno, sigue largo. Entonces, lo que se va cortando, pregunta de examen, ¿cuál de las siguientes bandas es la que se acorta, ¿sí? En el sarcómero? ¿Qué banda se acorta? La I. La banda I se acorta, ¿sí? Muy bien. Y la banda H, todo esto que tenemos aquí, mantiene su longitud porque los filamentos gruesos de miosina no son los que se están acortando, son los filamentos de actina los que se acercan, los que se deslizan sobre las cabezas, sobre los puentes transversales. Bien. Pero para que suceda todo esto, tiene que haber un acontecimiento que lo desencadene. Entonces, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué dijimos recién? Tiene que aumentar la concentración de calcio en el sarcoplasma. Entonces, miren, esto vendría a ser la membrana plasmática, o sea, el sarcolema de todo esto celeste, o verde agua, si quieren llamarlo.
me río por yo mismo nada más, celeste, ¿sí? Es el sarcolema. Entonces, desde el sarcolema, en este tejido tan especializado, ¿se acuerdan que dijimos que la naturaleza hizo unas células muy especializadas? Bueno, tienen características especiales. Se logró hacer esta invaginación. ¿Qué es esto? Es que se introdujo hacia adentro la membrana plasmática, formando este famoso túbulo T, ¿sí? Porque es túbulo transversal a la fibra muscular. A través del túbulo T, fíjense, esto ya es dentro de la célula. Entonces, dentro de la célula vamos a encontrar a las organelas. Miren, representado aquí el núcleo. Esta red tridimensional es el retículo sarcoplasmático, o sea, el retículo endoplasmático liso. ¿Qué función cumple? Oh, una función muy importante. Va a almacenar calcio, ¿sí? Acuérdense que dentro de la célula, en el citoplasma, en el sarcoplasma, las concentraciones de calcio es mínima. Afuera hay mucho calcio y adentro hay poco. Y lo poco que hay está almacenado en este compartimento que es el retículo sarcoplasmático. Entonces, va a entrar en contacto el retículo sarcoplasmático con el túbulo T a través de estas estructuras, miren, anchas, que se denominan cisterna terminal. Entonces, ¿cuántas cisterna terminal hay al lado de un túbulo T? ¿Cuántas? Dos. 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 Una, la parte superior y otra inferior. Estas, junto con el túbulo T, forman una estructura de tres cosas, por lo cual esto es denominado triada sarcoplasmática. Entonces, les pregunto, ¿qué es la triada sarcoplasmática, chicos? Es la unión de las cisternas terminales, de dos cisternas terminales, con un túbulo T. ¿Sí? Fíjense aquí, triada, tres estructuras. Entonces, miren lo que sucede ahora. Cuando viene el potencial de acción, se empieza a despolarizar, ¿sí? Se abren los canales de sodio, se abren los canales de calcio, entra más calcio a la célula y a su vez hace un cambio de conformación de la cisterna, por eso están tan conjuntos. Entonces, esta cisterna terminal, que es el retículo sarcoplasmático, empieza a liberar su calcio dentro de la célula, ¿sí? En el sarcoplasma. Entonces, ese calcio va a ir a interactuar con el complejo TIC y va a desencadenar toda esa cascada que va a producir la contracción muscular. Ahora bien, la contracción muscular va a terminar cuando estas concentraciones de calcio vuelve a disminuir en el sarcoplasma. Y esto se da gracias a que se empieza a bombear el calcio hacia afuera de la célula y hacia adentro del retículo sarcoplasmático. Bueno, fíjense. Entonces, ¿qué sucede? Viene el calcio, aumenta las concentraciones que está representado aquí de amarillo. Interactúa con la subunidad C, cambio de conformación, ¿sí? La tropomiosina cambia de conformación y deja libre el sitio de unión de miosina actina. Ahora, la cabeza de miosina tiene una fuerte afinidad por la actina, ¿sí? Va y se une, pero necesita ser una fuerza, por lo cual viene el ATP, el adenosiltrifosfato, se extiende este ATP, ¿sí? ¿Y qué sucede? Me da como resultado fósforo inorgánico y adenosil difosfato, o sea, ADP. Entonces se produjo, fíjense, como ahora tuvo energía, miren cómo está el puente, está mirando hacia la zona central, hacia el centro del sarcómero. Pero viene la energía, hace una liberación con la subunidad que ya estaba. Acuérdense que esto viene de la contracción anterior, por eso está unido. Viene el ATP y se libera de esta subunidad, se libera. Y ahora va a interactuar con otra subunidad, porque miren, se extiende hacia atrás, hacia los laterales, la cabeza de miosina.
y hace que se una con una nueva subunidad ya con la generación de la fuerza. Y luego viene el stroke, ¿sí? El cabeceo. Y se produce el acortamiento, el deslizamiento hacia el centro del sarcómero. Fíjense, la flecha negra lo indica. Por lo cual está trayendo, está traccionando a los filamentos de actina hacia la zona central, hacia la banda H, si me van siguiendo. Entonces, fíjense, la flecha lo indica, me está acercando a los discos Z y así se produce el acortamiento del sarcómero gracias a este suceso que sucede con todas las cabezas de miocina. Ahora bien, les traigo un video para que puedan reconocer todo esto que venimos hablando. Fíjense, el bíceps lo desglosamos y vamos a ver a los fascículos. Luego vamos a ver las miofibrillas con sus miofilamentos. Allí se ve muy bien representado el sarcómero con sus unidades, que son los filamentos de actina y miocina. Aquí de rojo están los filamentos gruesos. Fíjense, aumentan las concentraciones de calcio. Miren la cantidad de calcio que entra. Y ahí se empieza a producir el acortamiento del sarcómero. Ahora vamos a ver qué sucede más de cerca. Viene el calcio, aumenta las concentraciones e interactúa con el complejo TIC, con la troponina C. Hace un cambio de conformación y me deja libre a la tropomiosina que cambia de conformación y me deja libre el sitio de unión actina-miosina. Ahora, fíjense que está unido, está fuertemente unido a un filamento de actina. Necesita energía para liberarse, necesita ATP. Viene el ATP, se libera para hacer síntesis. Ese ATP y da como resultado fósforo y ADP. Produce esa fuerza y ahí se vuelve a unir a una nueva subunidad de actina. Y viene el último paso, que es producir el stroke, ¿sí? La fuerza, fíjese, de power stroke. Y ahí se desplaza todo, ¿sí? El filamento de actina. Y fíjense que quedó unido a esta subunidad. Entonces tiene que venir de nuevo ATP para liberarse y que comience de nuevo el ciclo. Bueno, fíjense, esta parte de que sigue unido nos explica un poco esa última etapa, también se llama etapa de rigor mortis, que coincide con el estado de un cadáver, ¿sí? Fíjense que esto está sucediendo, miren, con todo el músculo. Bueno, esta etapa de rigor mortis nos explica un poco por qué cuando una persona fallece, por qué quedan tan duros sus músculos, sus articulaciones, sus segmentos. Bueno, porque la actina y la miosina están fuertemente unidos. Una vez que la persona falleció, ya no hay más disponibilidad de ATP, por lo cual queda fuertemente unido la cabeza de miosina a la molécula de, de actina, por lo cual queda en esa posición de contracción. Bueno. Bien, dicho esto, vamos a pasar a hablar a la placa motora terminal. Esta es considerada la unión neuromuscular, o sea, la zona de contacto entre una fibra nerviosa y entre el músculo que está representado aquí de rosa. Fíjense que cuando entra en contacto se llama botón terminal
Porque cuando viene el nervio, viene bien delgadito, bien finito, envuelto en su vaina de mielina, pero hacia este extremo se interrumpe esa vaina de mielina y se ensancha esta parte. Por eso se llama botón terminal. Y se ensancha para tener más superficie de contacto con la estructura que tiene que ir a inervar. En este caso es un músculo. Entonces, se aumenta este espacio receptivo que vendría a ser la membrana postsináptica. Y fíjense que como ya forma una primera hendidura, que es esta la que aloja el botón, luego se fueron varios pliegues. Estas se llaman hendiduras sinápticas secundarias. Entonces, mire, llega el potencial de acción, despolariza, todas estas vesículas se liberan y entran en contacto con los receptores. Volvemos entonces. Unión neuromuscular es la zona de contacto entre la fibra nerviosa y el músculo. Como lo vemos esto, miren, aquí viene esto amarillito porque hasta aquí hay vaina de mielina. Luego se interrumpe y se ensancha y me da como resultado este ensanchamiento terminal del nervio. Se hace este espacio y fíjense cómo se ve excelente aquí estos sitios que vendrían a representar los túbulos T que están penetrando el tejido. Se liberan las vesículas de acetilcolina para que vayan a interactuar con los canales correspondientes. Miren una fotografía del microscopio de barrido electrónico, donde podemos ver el primer espacio y luego los pliegues del segundo espacio. Bien. Luego, por último, para ir terminando con el tejido estriado esquelético, los tipos de fibras musculares. Tenemos tipo 1, ¿sí? Y tipo 2. Fíjense, el tipo 1 vendrían a representar a las fibras rojas, ¿sí? Estos tienen un diámetro muy pequeño, pero un alto contenido de mioglobina. Y la mioglobina es un colorante. ¿Vieron que la sangre es roja? Bueno, es gracias a la mioglobina. Entonces, el músculo, que se compone de fibras tipo 1 tiene un alto contenido de mioglobina, ¿sí? Por eso a este se lo va a denominar fibras rojas también. Tiene muchos capilares, porque si decimos que la sangre es lo que tiene mucha mioglobina, y si decimos que es rojo es porque está muy irrigado, por lo cual va a tener muchos capilares sanguíneos, muchos vasitos. Tiene un sistema aeróbico y tiene mucha resistencia a la fatiga, pero su velocidad de contracción es lenta. Ahora bien, miren, el tipo 2 se divide en tipo 2A y 2B, donde el 2B es bien lo opuesto al tipo 1. Las fibras aquí van a ser muy grandes y tiene bajo contenido en mioglobina, por lo cual al tipo 2B, ¿sí? Se lo denominan como fibras blancas. Tiene pocos capilares, es lógico, ¿no es cierto? Y tiene un sistema anaeróbico. Aquí la capacidad a la fatiga es muy baja, ¿sí? Pero tiene una velocidad de contracción. Fíjense que entre estos dos tienen resistencia a la fatiga, por ejemplo, los músculos antigravitatorios, un tríceps ural, unos paravertebrales, ¿sí? Tienen mucha resistencia a la fatiga porque me están tolerando la posición, o sea, no se cansan esos músculos de mantenerme parado, de mantenerme erguido, acá sentado dando la clase. En cambio, los tipos 2B sí se cansan enseguida. Y por último, hay unas fibras que se encuentran entre los dos, que algunos autores lo consideran como fibras intermedias o fibras tipo 2A. Bien, ¿alguna duda hasta acá, estimados? No, profe. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al siguiente músculo, que es el músculo liso. Este músculo, sus células son fusiformes, ¿sí? Algo fusiforme es algo que tiene forma, ¿sí? Alargada, en donde su centro es muy ancho. Esto, sí, esto llamado fusiforme también
es muy similar a decir que tiene una forma usada, en forma de uso. ¿Qué es el uso? Es algo que se utilizaba para enrollar hilos. Entonces, son células largas, ¿sí? Donde los extremos son finos, son muy delgados, miren. Y en su centro vamos a encontrar a un solo núcleo que es alargado y aplanado. Fíjense que se superponen, se forman haces y en donde la parte ancha, ¿sí? Central, se corresponde con la parte delgada de la célula que se encuentra por encima y por debajo de él. Fíjense que si vamos al centro de esta, vamos a ver que se encuentra con la parte delgada de la célula de abajo. Por lo cual, en un corte transversal, podemos cortar el centro de una célula que se halla rodeado por los extremos delgados de las células vecinas de al lado, ¿sí? Bien, la capacidad de contracción de este músculo es 80 por ciento mayor, ¿sí? A la fibra muscular estriada esquelética. Esto tiene razón porque, miren, los discos Z carecen aquí. Aquí lo que tienen son condensaciones citoplasmáticas, ¿sí? Acá, miren, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, que vendrían a representar a esos discos Z y se ubican en toda la longitud del sarcoplasma de esta célula, por lo cual cuando se contrae en todos esos puntos de dirección, como lo vemos aquí, miren, su capacidad de contracción es tan fuerte y 80% mayor al estriado esquelético. Bueno, aquí hacemos una llamada a una vivencia, por ejemplo. Fíjense que más de algunos habremos tenido algún cólico, ¿sí? Hemos comido algo que nos cayó mal y sentimos esa contracción fuerte, ¿sí? En el abdomen que está haciendo en los intestinos, que está buscando expulsar eso que me hizo mal o no sé, ¿sí? Esos cólicos fuertes. Bueno, es porque se contrae este músculo liso, que ¿dónde se encontraba? En las vísceras, miren. No es casualidad que esto sea una foto del estómago, pero podría ser el intestino. Entonces se contrae tan fuerte, ¿sí? Que duele. También lo van a entender más fácilmente eh, las estudiantes mujeres que tienen cólico constantemente. Bueno, se espasma el músculo liso, ¿sí? Del útero. Se espasma y hace doler, ¿sí? Por eso cuando se van y toman un Sertal, van a ver que es un antiespasmódico, porque espasmo quiere decir contracción. Entonces, ustedes están tomando un fármaco para intentar relajar a este musculito, a esta fibra, al músculo liso que tienen mucha capacidad contráctil. Entonces, miren, ¿qué era el uso? Era esta estructura donde enrollábamos un hilo, ¿sí? Y se formaba en el centro algo grueso, ancho, pero delgado en su extremo. Fíjense, por eso a la célula muscular lisa se le denomina como una célula ausada, alargada. En el corte longitudinal vamos a observar en el centro un núcleo aplanado y alargado y sus extremos delgados. En esta es una imagen, una foto donde se aprecia bien esto. Y si hacemos un corte transversal, ahora sí vamos a ver que en el centro de la célula está dicho núcleo. Esta es la principal diferencia entre el estriado esquelético y el liso. Y van a ver que hay núcleos aquí, pero en el resto no, porque estos son los extremos delgados que fue cortado transversalmente. Otra imagen donde vemos, esto es lo que tendríamos que dibujar, en la parte inferior es el corte longitudinal donde vemos los núcleos aplanados y alargados y en la parte superior los núcleos en el centro de cada fibra muscular transversalmente. Otra imagen de lo mismo, son varias bibliografías, así ustedes se van entrenando en el reconocimiento de esto. Bueno, fíjense la ultraestructura, la fibra muscular lisa, hay placas de adhesión. En los extremos están estas placas densas que vienen a representar. Y luego se proyectan en el centro las condensaciones citoplasmáticas que representan los discos Z. Todo eso
va a rodear varios filamentos de actina que van a hacer la contracción. Bien, fíjense este punteado en el centro del filamento grueso rodeado de los filamentos de actina. Voy un poco más rápido porque tienen que retirarse luego para ir a anatomía. Bien, fíjense el acortamiento de más del 80%, lo que les decía recién. A diferencia de lo que es el grueso, el filamento grueso de miosina en el músculo estriado esquelético, fíjense en el liso, donde no hay una parte central libre de estos puentes, sino que hay puentes en casi toda la longitud del filamento grueso. Por eso su capacidad de contracción es mucho mayor, 80% mayor. Ahora, este es el estriado cardíaco. Miren, pregunta de examen, ¿cuántos núcleos tiene el estriado cardíaco? Uno, ¿sí? Uno, que es redondo y central, se ubica en el centro de la célula. ¿Cuál es la otra característica? Que se une extremo con extremo. Aquí miren, hay una célula y se une extremo con extremo mediante esta otra célula. Gracias a estas estructuras transversales que se ven, que se denominan disco intercalar. ¿Dónde se encuentra el disco intercalar? Solamente en el extremo de la célula estriada cardíaca. Este es un esquema donde podemos ver la unión de extremo con extremo de dichas células. Miren, el disco intercalar presenta una parte transversal y una parte longitudinal y luego nuevamente la transversal. Entonces sigue un patrón. Tenemos la porción transversal, la porción longitudinal que sigue al eje longitudinal del músculo y nuevamente la porción transversal. Y aquí se repite el patrón, miren, transversal, longitudinal y transversal. ¿Lo aprecian? ¿Lo pueden reconocer? Se fueron todos. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces si yo les pregunto, en la siguiente imagen, indique que se está señalando con la flecha amarilla. ¿Qué es? El disco intercalar, puede ser. El Los disco discos intercalares. intercalar. Muy bien, chicos. Excelente. Fíjense, este disco intercalar tiene la porción transversal en donde vamos a encontrar las fascias adherentes. ¿Sí? Va a ayudar a que se una fibra con la otra. Ahora, en la porción longitudinal vamos a encontrar, si miren, esta es la longitudinal, vamos a encontrar desmosomas innexos, ¿sí? Estos van a permitir que cuando llegue la despolarización en la fibra muscular, gracias a los nexos se vaya despolarizando también la fibra vecina. Es muy importante los discos intercalares en cuanto a la contracción del músculo estriado cardíaco. Se aprecia nuevamente aquí la estriación, el disco intercalar en su porción transversal, en la porción longitudinal, y nuevamente cae en el transversal. Bueno, más de lo mismo, esto es del Jenneser. Bien, vieron que hoy en el estriado esquelético hablábamos de triada. Bueno, esta es la diferencia que hay con el cardíaco. Aquí el túbulo T penetra a la estructura, a la fibra, pero la cisterna terminal ya no hace un ensanchamiento tan abundante como en el anterior, sino que un pequeño ensanchamiento. Por lo cual, acá directamente esa red tubular entra en contacto con con el túbulo T, por lo cual se forman solamente diadas, no se forman triadas. En el músculo cardíaco hay diadas sarcoplasmáticas, di por dos. Entonces miren la diferencia entre el cardíaco y esta, que es el esquelético. Bueno, por último, para ir terminando el tema, tenemos a los tres músculos, los tres tipos. El primero de todos es el estriado
esquelético. Fíjense lo que nos dice, la ubicación se inserta en todo el aparato locomotor. Sus células son alargadas, cilíndricas y multinucleadas. Y está inervado por el sistema nervioso voluntario. O sea, yo tengo capacidad de mandarle la contracción al músculo. Ahora me levanto de la silla y me voy a cursar anatomía. Le mandé la información a mi músculo esquelético de los miembros inferiores que se activen y me levanten. En cambio, ¿sí? Aquí está el músculo liso, que tiene una forma ausada, ¿sí? Se encuentra en las paredes de las vísceras y en los vasos sanguíneos y tiene forma de huso y es uninucleada y su núcleo es aplanado. En cambio, este es involuntario. Por ejemplo, si a mí me estuviese doliendo la panza, si me cayó mal lo que comí el fin de semana, se estaría espasmando, contrayendo este músculo y haciendo su contracción. Ahora bien, el músculo cardíaco, fíjense cómo se aprecia bien los discos intercalares, tiene la ubicación de este, se ubica formando la pared del corazón, o sea, el miocardio, y es una célula alargada, ¿sí? Cilíndrica, ramificada, que se une a través de extremo con extremo por los discos intercalares. Es uninuclear, o sea, un solo núcleo, y es involuntario. Constantemente se está contrayendo el músculo cardíaco, si no, no estuviésemos aquí hoy. Bien, la bibliografía, Teología Geneser, cuarta edición, el capítulo de tejido muscular, y lo mismo el Roche, Paulina Roche, donde sacamos imágenes. Dejo abierta a las preguntas y le agradezco por su escucha activa y dejo de compartir mientras sacamos algunas dudas si han quedado.